El verano se arrastraba con un cansancio pegajoso, un calor denso que se aferraba a la piel y prometía tormentas que nunca llegaban. Para Marcos, ese calor no era más que un molesto telón de fondo para el aburrimiento que lo consumía, un telón de fondo para las largas tardes en la casa de sus padres, sin más estímulo que los videojuegos o las redes sociales. A sus 17 años, con una energía desbordante y una sed insaciable de emociones, la monotonía se sentía como una prisión. Sus amigos, Laura, Dani y Sara, eran su única esperanza de escapar de la rutina, un cuarteto inseparable desde la infancia, unidos por lazos invisibles de complicidad y vivencias compartidas. Y la vieja cabaña de sus abuelos, en lo profundo de los Apalaches, su santuario improvisado, el escenario perfecto para cualquier aventura que se les ocurriera. La cabaña, una reliquia de madera oscura y ventanas sucias, se alzaba en un claro apartado del mundo, un lugar que susurraba secretos olvidados con cada crujido de sus tablas podridas. Era el tipo de construcción que parecía haber crecido orgánicamente del bosque, mimetizándose con la aspereza del paisaje. Había sido el refugio de su familia por generaciones, un lugar para desconectar, para cazar, para ser. Pero para Marcos, era mucho más, era un imán para las travesuras de adolescentes, para las noches de cuentos de fantasmas junto a la chimenea y, en esta ocasión, para algo mucho más siniestro. Marcos conducía el viejo SUV de su padre, un trasto color verde oliva que había visto mejores días, por la serpenteante carretera de gravilla que se adentraba en el corazón del bosque. El motor bufaba y tosía, pero avanzaba. El polvo se levantaba en pequeñas nubes detrás de ellos, bailando bajo los últimos rayos de sol que se filtraban entre las copas de los árboles, como dedos esqueléticos que arañaban el cielo rojizo. El aire, denso y húmedo, se colaba por las ventanillas bajadas, trayendo el olor a pino y a tierra mojada. A su lado, Laura, con sus gafas de montura gruesa y una pila de libros sobre física cuántica y epistemología en su regazo, miraba por la ventana con una mezcla de fascinación analítica y un ligero desdén por el misticismo del lugar. Ella era la voz de la razón, la lógica inquebrantable en su pequeño círculo de amigos, siempre dispuesta a desmentir cualquier atisbo de lo sobrenatural con una explicación científica, un ensayo bien fundamentado, o simplemente, un resoplido incrédulo. Su mente aguda y su capacidad para la deducción a menudo la hacían parecer distante, pero en el fondo, era tan leal como cualquiera. Su escepticismo, sin embargo, a menudo actuaba como un cebo para los impulsos más oscuros de Marcos. En el asiento trasero, Dani, un chico de complexión menuda y ojos grandes y asustadizos que parecían ver fantasmas en cada sombra, se aferraba al asa del techo, cada bache haciéndole saltar y emitir un pequeño quejido. Su ansiedad era casi palpable, una constante niebla de preocupación que lo envolvía, haciéndolo el blanco fácil de las bromas de Marcos, aunque en el fondo, Marcos sentía un afecto protector por él. Dani había protestado la idea de la cabaña, había implorado que no trajeran esa cosa, la tabla ouija, pero la insistencia de Marcos, apoyada por la curiosidad de Sara, había sido demasiado fuerte. La idea de pasar la noche en un lugar tan remoto, sin señal de móvil, ya lo ponía al límite, la ouija era la cereza del pastel de su terror. Sara, por su parte, reclinada contra la ventana opuesta a Dani, escuchaba música con auriculares, ajena al nerviosismo que impregnaba el vehículo. Su cabello castaño, salpicado de mechas cobrizas, se movía rítmicamente con la vibración del coche, sus ojos cerrados, perdidos en su propio mundo de melodías. Ella era el espíritu libre, la soñadora, la que se sentía atraída por lo misterioso y lo desconocido. Creía en las energías, en los presagios, en la posibilidad de que existiera algo más allá de lo tangible. Siempre dispuesta a explorar los límites de la realidad, la ouija no era para ella un juego, sino un portal. ¿Falta mucho?, preguntó Dani, su voz apenas un susurro que se perdía entre el traqueteo del motor. Marcos miró por el espejo retrovisor y le dedicó una sonrisa sardónica, una de esas sonrisas que prometían problemas. Solo un par de kilómetros, Dani. No te orines en los pantalones todavía.
Laura soltó un resoplido. No te burles, Marcos. Sabes que Dani es aprensivo. Estás jugando con sus nervios. Precisamente por eso es divertido, replicó Marcos, y su sonrisa se ensanchó, revelando un lado de él que a veces rozaba la crueldad, o al menos, la insensibilidad. Había algo en la vulnerabilidad de Dani que a Marcos le resultaba extrañamente gratificante, una especie de confirmación de su propia fuerza. Era el contraste perfecto para su propia fachada de indiferencia y audacia. Marcos, con su mandíbula fuerte y su mirada penetrante que rara vez vacilaba, siempre había sido el líder natural, el que empujaba los límites, el que se atrevía a ir donde otros temían pisar. Una parte de él anhelaba una prueba de valentía real, un desafío que confirmara su propia audacia, que le demostrara que no era un cobarde, que podía enfrentar cualquier cosa. Y la ouija, con su promesa de lo prohibido, lo desconocido y lo potencialmente peligroso, era el reto perfecto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de traqueteo y polvo, el SUV se detuvo frente a un claro donde la cabaña se erguía, silueta contra el cielo crepuscular. La estructura parecía aún más desolada de lo que Marcos recordaba, más pequeña y más encorvada bajo el peso de los años. La pintura se desprendía en escamas como piel envejecida, las contraventanas de madera colgaban lánguidas de sus goznes oxidados, y la chimenea de piedra estaba ennegrecida por décadas de hollín, como un ojo ciego mirando al bosque. Un roble anciano, con ramas nudosas que parecían brazos retorcidos y dedos esqueléticos, se alzaba imponente junto a ella, proyectando una sombra ominosa y danzante sobre el tejado. El aire, antes sofocante por el calor del día, se había vuelto frío de repente, con una ráfaga gélida que no pertenecía al verano, como si la propia cabaña exhalara un aliento fantasmal. Al salir del coche, el silencio del bosque los envolvió. No había el zumbido habitual de los grillos ni el canto alegre de los pájaros. Solo el susurro del viento entre las hojas secas, un sonido que parecía quejarse, y el latido, cada vez más fuerte, de sus propios corazones. La ausencia de los sonidos habituales de la naturaleza hacía que el lugar se sintiera deshabitado, olvidado y ominoso. Dani fue el primero en notar algo extraño, sus ojos escaneando el entorno con nerviosismo. Hace demasiado silencio, ¿no creen?, susurró, casi pidiendo permiso para sentir miedo. Laura se encogió de hombros, intentando sonar despreocupada. Es la naturaleza. A veces es así de tranquila. No siempre hay ruido. Pero incluso ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una sensación de que estaban siendo observados, de que el bosque los miraba con ojos invisibles. Marcos abrió la puerta principal de la cabaña, que gimió en protesta, el sonido de las bisagras oxidadas arañando el silencio. Una bocanada de aire viciado y húmedo los golpeó, trayendo consigo un olor a madera podrida, a moho, a tierra mojada, y algo más, algo indefinible, que recordaba a un viejo miedo, a algo que no estaba bien. El interior era oscuro, apenas iluminado por la luz moribunda del exterior que se colaba por las ventanas. Muebles cubiertos con sábanas blancas se alzaban como fantasmas silenciosos, y las telarañas, gruesas y empolvadas, colgaban de las vigas del techo como macabros adornos navideños. Bueno, bienvenidos a mi humilde morada, dijo Marcos con una risa forzada, intentando romper la tensión. El sonido sonó hueco, artificial. Ahora, a desempacar y a prepararnos para la noche. Mientras descargaban sus mochilas del coche, Sara se acercó a la parte trasera y sacó una caja de cartón. Dentro, envuelta cuidadosamente en un paño oscuro de terciopelo, estaba la tabla ouija. Era una tabla antigua, de madera pulida y con letras descoloridas, sus números y símbolos casi borrados por el tiempo. La habían comprado en una tienda de antigüedades en un pueblo cercano, un capricho impulsivo de Marcos, que había pagado por ella con una de sus pagas, y una curiosidad para Sara, que había sentido una extraña atracción por su aura.
Dani la miró como si fuera una serpiente enroscada lista para atacar, y Laura solo resopló, negando con la cabeza, su expresión una mezcla de resignación y fastidio. Podríamos simplemente ver películas de terror, sugirió Dani con una voz esperanzada, casi suplicante. Traje unas cuantas. La nueva de La Bruja de Blair es genial, dicen. Y perdernos la oportunidad de invocar a un espíritu, interrumpió Marcos, con un brillo inquietante en los ojos, un brillo que parecía más oscuro en la penumbra. Ni hablar. Esta noche, vamos a tener nuestra propia película de terror. Una real. Laura se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camiseta, un tic nervioso. Marcos, sabes que este tipo de cosas son un engaño. Es un fraude psicológico, o en el mejor de los casos, un efecto ideomotor. La sugestión es poderosa, sí, pero no hay nada paranormal aquí. O quizás, solo quizás, eres demasiado cuadriculada para ver más allá de lo que te enseñan en los libros, replicó Marcos, con una sonrisa desafiante. Siempre le gustaba pinchar a Laura, verla salir de su zona de confort racional, verla luchar por aferrarse a sus verdades cuando se enfrentaba a lo inexplicable. Sara, que había estado examinando la tabla con una curiosidad casi reverencial, intervino. Es más que un juego, Laura. Es una herramienta. Para aquellos que creen, o que están abiertos, puede abrir puertas. A energías, a presencias. Y para aquellos que no creen, puede abrir la puerta a un hospital psiquiátrico, murmuró Dani, pero nadie lo escuchó. Estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Pasaron las siguientes horas intentando hacer habitable la sala principal. Movieron los muebles cubiertos para crear un espacio despejado en el centro, barrían el polvo, intentaban abrir las ventanas que estaban atascadas. El sol se hundió por completo, y la oscuridad se apoderó del bosque, envolviendo la cabaña en un manto de sombras impenetrables. Marcos encendió las pocas lámparas de aceite que encontró en un viejo armario, y su luz parpadeante proyectaba figuras grotescas en las paredes, transformando los objetos familiares en formas amenazantes. El aire se volvió más frío, y un escalofrío constante se instaló en el ambiente, una sensación que no se disipaba con el calor de las llamas de la chimenea que Marcos había encendido. Cenaron sándwiches fríos y patatas fritas que habían traído de la tienda del pueblo, comiendo en un silencio inusual, cada uno perdido en sus propios pensamientos y en la atmósfera que se estaba creando. Dani apenas tocó su comida, su mirada fija en la caja de la ouija, que ahora descansaba ominosamente sobre la pequeña mesa de café, como un animal depredador al acecho. Laura revisaba sus libros, susurrando fórmulas y teorías para sí misma, como si la lógica de sus páginas pudiera protegerla de la inminente tontería, o de algo más. Sara, por su parte, tenía una expresión soñadora, casi expectante, como si esperara el inicio de un gran evento. Marcos, en cambio, irradiaba una energía nerviosa, una impaciencia por que la noche realmente comenzara, por enfrentar lo que fuera que la ouija pudiera traer. Cuando terminaron de comer, Marcos se levantó con un entusiasmo forzado, frotándose las manos. Bien, llegó la hora. ¿Están todos listos para un poco de comunicación espiritual? Dani se encogió en su asiento, cruzándose de brazos. No sé, Marcos. ¿Y si es peligroso? He oído historias de cosas que se quedan pegadas a la gente. Tonterías, interrumpió Marcos, agitando una mano, con una mezcla de desprecio y diversión. Son solo eso, historias. Leyendas urbanas para asustar a los niños. Nosotros no somos niños. Somos exploradores de lo desconocido. Aunque incluso mientras decía eso, una pequeña punzada de inquietud, una semilla de duda, comenzó a crecer en su propio pecho. Había invocado al miedo muchas veces, había fingido valentía, pero nunca se había sentido tan real. La cabaña, la oscuridad, el silencio del bosque, todo se combinaba para crear una atmósfera que le helaba la sangre. Laura suspiró, su paciencia casi agotada. Está bien.
Lo haremos. Pero si el puntero se mueve, seré yo quien lo mueva inconscientemente. O tú, Marcos. No esperen un gran descubrimiento paranormal. Solo será una prueba de la sugestión humana. Sara ya estaba en el suelo, con las piernas cruzadas, frente a la mesa. Sentémonos. El ambiente es importante. La energía que generamos. Hay que respetarlo. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa baja, sus rodillas casi rozándose en la oscuridad. Marcos colocó la tabla ouija en el centro, su superficie lisa y oscura reflejando débilmente la luz de las lámparas de aceite, creando reflejos distorsionados que parecían moverse. El puntero de madera, tallado con una forma de corazón y un pequeño ojo de cristal en el centro, fue colocado sobre la palabra sí. El silencio se volvió profundo, interrumpido solo por el débil zumbido de los insectos fuera de la cabaña y el palpitar, cada vez más fuerte, de sus propios corazones. Marcos apagó las lámparas de aceite una a una, dejando solo una pequeña vela encendida en un candelabro oxidado al lado de la tabla. Las sombras bailaron en las paredes, alargándose y contrayéndose, transformando los objetos familiares en formas grotescas y amenazantes. El aire se volvió frío de nuevo, un frío que se colaba por los poros de la piel hasta los huesos, un frío que no venía del exterior. Danny tiritó, apretando los brazos alrededor de sí mismo, sus dientes castañeteando ligeramente. Ahora, pongan todos un dedo en el puntero, instruyó Marcos, su voz extrañamente autoritaria y un poco temblorosa en la oscuridad. Laura, con una expresión de exasperación que no podía ocultar del todo el nerviosismo, colocó su dedo índice, la yema apenas rozando la superficie pulida. Sara lo hizo con reverencia, casi como en una ceremonia sagrada, sus ojos brillando con anticipación. Danny, después de una profunda y audible vacilación, extendió un tembloroso dedo y lo apoyó ligeramente en la superficie pulida del puntero, como si esperara una descarga. Marcos añadió el suyo, y los cuatro dedos se unieron, una pequeña isla de contacto en el vasto mar de madera. Recuerden las reglas, dijo Marcos, aunque sabía que ninguno de ellos realmente las conocía a fondo, aparte de lo que habían leído en foros de internet o visto en películas. No se rían, no dejen que el dedo se separe del puntero, y siempre despidan al espíritu. Y, lo más importante, no hagan preguntas estúpidas o provocadoras. Y no, bajo ninguna circunstancia, pregunten cuándo morirán. Eso es una invitación directa al caos. Danny tragó saliva ruidosamente. Genio. Ahora tengo miedo de las preguntas estúpidas y de saber cuándo me muero. Esto es el peor plan de vacaciones de la historia. Concéntrense, dijo Sara en voz baja, cerrando los ojos por un momento, intentando canalizar alguna energía. Sientan la energía. Abran sus mentes. Sean respetuosos. Marcos miró fijamente la tabla, su rostro iluminado por la luz vacilante de la vela, sus ojos oscuros y profundos. Una oleada de emoción, una mezcla inusual de anticipación y un miedo desconocido, lo recorrió. Era el momento. Había buscado esta sensación de adrenalina, esta inmersión en lo desconocido. ¿Estamos aquí para hablar con aquellos que deseen comunicarse? Comenzó, su voz grave y resonante en el silencio opresivo de la cabaña. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Hay un espíritu presente que quiera hablarnos? Si es así, por favor, manifiéstese. El silencio se estiró, pesado e inmutable. El crujido de la cabaña se hizo más pronunciado, sus viejas maderas gimiendo bajo el peso de los años, y el viento aullaba suavemente fuera, como un lamento lejano que se colaba por las rendijas de las ventanas. Los segundos se convirtieron en minutos, y Laura estaba a punto de retirar su dedo y declarar la sesión un fracaso rotundo, a punto de soltar una risa burlona para romper la tensión, cuando algo sucedió. Un movimiento. Lento al principio, casi imperceptible. El puntero se deslizó sobre la madera, un leve arrastre que fue apenas audible, un roce fantasmagórico.
No se movió en línea recta, sino con una pequeña vacilación, como si una mano invisible, dudosa, lo estuviera empujando con indecisión o si varias fuerzas tiraran de él. El corazón de Danny comenzó a latir con una fuerza brutal, un tamborileo en sus oídos que lo ensordecía. Sara abrió los ojos, su curiosidad ahora teñida de una excitación nerviosa, una adrenalina que la recorría. Laura frunció el ceño, observando cada milímetro del movimiento con una intensidad científica, intentando desesperadamente detectar cualquier empujón inconsciente, cualquier señal de que alguien estaba haciendo trampa. Pero no había ninguna. Podía sentir la inmovilidad de los demás, y el movimiento era real. Marcos, en cambio, sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo, un hormigueo que le puso la piel de gallina. Aquello no era un efecto ideomotor. Lo sabía. Podía sentir una fuerza más allá de la suya, una presencia. El puntero se detuvo sobre la letra S. ¿Vieron eso?, exclamó Sara, su voz entrecortada, una mezcla de terror y asombro. SHHH, susurró Marcos, su atención completamente enfocada en la tabla, su mirada clavada en el puntero. Déjenlo hacer. No hablen. El puntero se movió de nuevo, esta vez con un poco más de confianza, con una fluidez inquietante, dirigiéndose a la U. Luego la M. Luego la B. Una pausa tensa. La R. Y finalmente, la A. El puntero se detuvo bruscamente sobre la A. SUMBRA, leyó Marcos en voz alta, su voz grave, aunque había un temblor casi imperceptible en ella. ¿Umbra? ¿Qué significa eso? Un escalofrío recorrió la espalda de Danny, que no pudo evitar temblar. Laura no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en el puntero, su mente racional luchando por encontrar una explicación lógica. No había empujado. Lo sabía. Lo había sentido. El peso en sus dedos no era el de los otros tres, sino algo más, algo gélido. El puntero no esperó a que hicieran otra pregunta. Se movió de nuevo, más rápido esta vez, con una especie de urgencia macabra, como si la entidad estuviera ansiosa por comunicarse. M. I. E. D. O. La palabra se materializó en la tabla, clara y concisa. Miedo. El aire en la cabaña se volvió denso, pesado, helado hasta el tuétano. La llama de la vela parpadeó con violencia, azotada por una corriente de aire inexistente, amenazando con extinguirse, y las sombras se alargaron y se contrajeron de forma más frenética en las paredes, bailando como espectros. Un lamento ahogado pareció resonar desde las profundidades del bosque, un sonido que podría haber sido el viento, o algo más, un grito lejano de agonía que se colaba por las rendijas de la vieja cabaña. Esto ya no es divertido, Marcos, dijo Danny, su voz apenas un hilo, casi un gemido. Intentó retirar su dedo, pero el puntero pareció pegarse a él, una fuerza invisible manteniéndolo en su lugar. No podía moverlo, no podía escapar. No te muevas, siseó Marcos, sintiendo la tensión en el aire aumentar a niveles insoportables. Recuerda las reglas, Danny. No lo rompas. Pero sus propias manos sudaban, y el vello de su nuca se erizó, un presentimiento de pavor que le retorcía el estómago. ¿Quién eres?, preguntó Laura, su escepticismo ahora completamente desvanecido, reemplazado por un terror incipiente. Sus ojos, normalmente llenos de lógica fría, reflejaban una profunda e incipiente ansiedad, un pánico que amenazaba con desbordarse. La respuesta fue instantánea, como un golpe seco, como si la entidad se hubiera cansado de esperar. El puntero se deslizó por la tabla con una velocidad aterradora, las letras apareciendo en una sucesión vertiginosa, formando una frase que los dejó sin aliento. E. L. Q. U. E. O. L. V. I. D. A. S. T. E. El puntero se detuvo con un golpe seco.
El que olvidaste. Los cuatro se miraron, sus rostros pálidos bajo la luz vacilante de la vela. ¿Olvidaron? ¿A quién? Sus mentes corrían, tratando de recordar a alguien, algo, cualquier cosa que pudiera explicar ese mensaje críptico y aterrador. Una sensación de culpa difusa comenzó a apoderarse de Marcos. Pero el puntero no les dio tiempo a pensar. Se movió de nuevo, y esta vez, la palabra que formó heló la sangre en las venas de Marcos, un recuerdo enterrado bajo años de negación, un nombre que había intentado borrar de su mente, un trauma infantil que había sido sellado por el silencio y el miedo. N. A. H. U. E. L. El nombre se materializó en la tabla, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la cabaña, un escalofrío de puro terror existencial, recorrió a Marcos hasta el tuétano. Su mente regresó a aquel verano lejano, cuando Nahuel, su amigo de la infancia, un chico risueño con una mata de cabello castaño revuelto y ojos inquisitivos que siempre estaban buscando nuevas aventuras, había desaparecido sin dejar rastro en el denso y laberíntico bosque que rodeaba la cabaña de sus abuelos. Marcos, Laura, Dani y Sara eran más jóvenes entonces, quizás 10 u 11 años, y la memoria de Nahuel se había desvanecido con los años, relegada a un rincón oscuro y polvoriento de sus mentes, un trauma que nadie se atrevía a desenterrar por completo. Era una herida abierta que se había encapsulado, pero que nunca había sanado. Una pregunta sin respuesta, un vacío que habían llenado con el silencio y la negación. Marcos había sido el último en verlo, había sido el quien, en su imprudencia infantil, había desafiado a Nahuel a encontrar el escondite definitivo, el más inaccesible, el más aterrador. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, tan denso que parecía ahogarlos. Las velas parpadearon con más fuerza, azotadas por una corriente de aire inexistente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes mohosas, retorciéndose y alargándose como figuras grotescas. El frío en la cabaña se volvió insoportable, un frío que calaba los huesos, no solo en la piel, sino en la esencia misma de su ser, un frío que emanaba de la tabla ouija. Dani lanzó un grito ahogado, un sonido de puro terror y asombro, y se desplomó al suelo, inconsciente, sus ojos grandes y asustados fijos en el techo, sin ver. Su cuerpo, ahora inerte, temblaba ligeramente, una última convulsión nerviosa. El puntero se levantó de la tabla, con un chirrido fantasmal, flotando en el aire por un instante, girando lentamente, como un ojo que los examinaba. Luego, con una velocidad aterradora, se precipitó directamente hacia Dani. Antes de que Marcos, Laura o Sara pudieran reaccionar, se incrustó en el pecho de Dani con un tunk sordo y húmedo, justo sobre su corazón, como si fuera atraído por él. Una mancha oscura, parecida a la humedad, comenzó a extenderse lentamente desde el punto de impacto, empapando la camisa de Dani. No era agua. «Dani», gritó Sara, el pánico tiñendo su voz, distorsionándola. Intentó acercarse a él, sus manos extendidas, pero Marcos la detuvo, su rostro una máscara de horror, sus ojos fijos en el puntero. «No lo toques». «No sabemos qué es eso», exclamó Marcos, su propia voz temblorosa, apenas un hilo. Sus dedos se aferraban a la tabla, que parecía haberse pegado a la mesa. Intentó voltearla, romperla, arrojarla lejos, pero era como si estuviera anclada por una fuerza invisible, inamovible. Estaba sellada a la realidad. Laura, cuya mente racional había colapsado por completo ante la realidad de lo que veían, balbuceó: «La puerta, tenemos que salir de aquí. Esto no es normal. No es lógico. Tenemos que irnos». Corrió hacia la puerta principal, tirando del picaporte con frenesí, empujando y tirando con todas sus fuerzas. Estaba cerrada de golpe, sin llave, pero inamovible. Tiró una y otra vez, su cuerpo esbelto temblando con el esfuerzo, pero la puerta no cedió. Un lamento ahogado resonó en la cabaña, un sonido que no parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez, envolviéndolos. Era un gemido prolongado y agonizante,
mezclado con un susurro que parecía llamar sus nombres, distorsionado y gutural, como si 1000 voces hablaran a la vez. Las sombras en las esquinas de la habitación se alargaron, retorciéndose, como si la oscuridad misma cobrara vida, formando figuras vagas y amenazantes. Marcos sintió una mano fría y huesuda en su hombro, a pesar de que estaba solo frente a la tabla. La presión era gélida, penetrante, como si una garra de hielo se aferrara a él, hundiéndose. Se giró bruscamente, pero no había nada allí, solo el aire denso y el olor a moho. Laura escuchó un susurro justo en su oído, una voz infantil, pero con un timbre hueco y etéreo, que resonaba directamente en su cráneo. «Me encontraron», dijo, y la risa que siguió fue un arrullo macabro que erizó cada vello de su cuerpo. Retrocedió de la puerta, tropezando con una silla volcada, sus gafas se habían caído en algún momento y sus ojos desorbitados por el terror ahora brillaban en la penumbra. Sara, mirando a Dani, vio una figura oscura, alta y delgada, materializarse lentamente de las sombras junto a su amigo inconsciente. No tenía rostro, solo un par de ojos vacíos que brillaban con una luz rojiza, como brasas moribundas en la oscuridad de la cabaña. La figura se cernía sobre Dani, su forma nebulosa, y un frío intenso emanaba de ella, un frío que Sara podía sentir incluso desde la distancia, un frío que la helaba hasta los huesos. La mancha en la camisa de Dani crecía, expandiéndose con cada latido del puntero, y Sara notó, con horror, que no era humedad, sino un color rojizo oscuro, que no era agua. Era sangre. El juego había terminado, pero para ellos, la pesadilla apenas comenzaba. La cabaña, que antes solo crujía y se quejaba con el viento, ahora resonaba con lamentos y risas macabras, con susurros y ecos de una voz que no era humana. Y en medio de la oscuridad, el nombre de Nahuel fue susurrado una y otra vez, un eco constante, una advertencia de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Y que algunos secretos, una vez desenterrados, exigen su precio. El aire se volvió cada vez más pesado, cargado con el hedor a moho y a algo más, algo putrefacto, como carne en descomposición o tierra removida. Marcos sintió náuseas. Soltó la tabla ouija, que aún parecía adherida a la mesa, y retrocedió con la respiración entrecortada. El puntero, aún incrustado en el pecho de Dani, pulsaba con una luz rojiza intermitente, y con cada pulso, la mancha oscura en la camisa de Dani se hacía más grande. El cuerpo de Dani, antes solo inconsciente, ahora convulsionaba ligeramente, como si algo lo estuviera sacudiendo desde dentro, un espasmo incontrolable. «Dani. Tenemos que sacarlo de aquí», gritó Sara, su voz llena de desesperación, las lágrimas asomando a sus ojos. Se arrodilló junto a él, sus manos temblorosas buscando el puntero, intentando arrancarlo. Pero era como si estuviera soldado a su piel, una parte de él. El contacto con el puntero, por un instante, le transmitió una descarga de frío y una ráfaga de imágenes. Un bosque oscuro e interminable, susurros ininteligibles que se convertían en gritos, la cara de un niño llena de terror, una sensación de ahogo. Se retiró con un gemido de disgusto, sintiendo que la visión le quemaba la mente. Laura, aún tambaleándose por el impacto de la voz en su oído, que se repetía como un eco en su cabeza, retrocedió hasta chocar con la pared. Sus gafas se habían caído en algún momento y sus ojos, sin la barrera del cristal, parecían más grandes, más aterrorizados, buscando desesperadamente una salida, una explicación. No, no es posible. Esto no puede ser real. Es una alucinación colectiva. El estrés, la sugestión, es la fatiga mental, tiene que serlo. Su voz se apagaba, cada palabra una súplica desesperada por aferrarse a la lógica que la había definido, a la cordura que se le escapaba. Pero la figura oscura junto a Dani no era una alucinación. Era tangible, aunque translúcida, un velo de oscuridad densa que se cernía sobre su amigo. Los ojos incandescentes de la figura se levantaron de Dani y se posaron en Marcos, luego en Laura, luego en Sara, una inspección lenta, deliberada. No había malicia en ellos,
no de la manera que la entendían. Había una especie de vacío, una tristeza infinita, una soledad palpable, pero también una furia silenciosa, una exigencia que se sentía más allá de las palabras. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Marcos, con la voz quebrada por el terror y la desesperación. El sudor frío le corría por la frente, a pesar del frío glacial de la cabaña. Habla. Dinos qué quieres. La figura no habló, no con una voz que pudieran escuchar. Pero las velas en la tabla ouija, que antes solo parpadeaban, ahora se apagaron por completo, una tras otra, con pequeños soplidos invisibles, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Solo el resplandor rojizo del puntero en el pecho de Dani, como un corazón maligno latiendo en la oscuridad, iluminaba débilmente la escena. Y entonces, de la oscuridad, surgió una voz. No era la voz infantil susurrante que había escuchado Laura, ni los lamentos del viento. Era una voz multifacética, compuesta de 1000 susurros superpuestos, de ecos infantiles y de graves lamentos, una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, del mismo suelo de la cabaña. Me olvidaron, resonó en la cabaña, y la palabra olvidaron se extendió en un eco fantasmal que pareció reverberar en sus propios cráteres cerebrales, en los recuerdos más profundos. Me dejaron, solo. Me abandonaron. Los recuerdos inundaron la mente de Marcos, imágenes fragmentadas y dolorosas de aquel verano. Eran niños, sí, pero no tan pequeños como para no entender. Estaban jugando a las escondidas en el denso bosque detrás de la cabaña. Nahuel, siempre el más intrépido, el que siempre quería impresionar a Marcos, había prometido encontrar el mejor escondite de todos, uno tan bueno que nadie lo encontraría jamás. Marcos, Laura, Dani y Sara eran un equipo inseparable entonces, la pandilla de la cabaña, como se llamaban. Recuerda la búsqueda inicial, los gritos de Nahuel, Sal, la preocupación creciente a medida que el sol comenzaba a ponerse, la llamada a sus padres, la llegada de la policía local. Y luego, el paso de los días sin noticias, la desesperación que se convirtió en una aceptación silenciosa, un acuerdo tácito de olvidar el incidente, de seguir adelante, de borrar a Nahuel de sus mentes para protegerse del dolor, la culpa y la impotencia. Marcos había sido el último en verlo, había sido el quien había desafiado a Nahuel a encontrar el escondite definitivo. Y había sido el quien había sabido, en lo más profundo de su ser, donde podría estar Nahuel, pero había tenido miedo de ir a buscarlo. No te olvidamos, Nahuel, balbuceó Marcos, arrodillándose junto a Dani, intentando quitar el puntero de nuevo. Sus manos temblaban, pero su determinación era férrea. Lo siento. Estábamos asustados. Éramos solo niños, no sabíamos qué hacer. Niños, que olvidaron, respondió la voz, y un frío viento helado sopló por la cabaña, una corriente de aire tan intensa que apagó la vela solitaria, sumiéndolos en la oscuridad total. Marcos sintió una ráfaga de aire tan helada que le quemó la piel, una sensación de frío absoluto que le caló los huesos. Me dejaron, solo, con ella. ¿Ella?, preguntó Sara, con la voz temblorosa, la pregunta apenas audible. La figura oscura junto a Dani pareció tensarse, como si la mención de ella la perturbara, como si la presencia de ella fuera una amenaza incluso para la entidad que los estaba contactando. La respuesta de la voz fue un gruñido gutural, un sonido de pura agonía. La que espera. La que me encontró. La que me tiene. Laura, con una determinación repentina nacida del terror y la necesidad de actuar, se arrastró hacia una de las ventanas. Tenía que haber una forma de salir. Comenzó a golpear el cristal con sus puños, una y otra vez, hasta que sus nudillos se tornaron blancos y doloridos. El cristal no se rompía. Era como si la cabaña entera estuviera sellada, impermeable a sus intentos de escape, a su desesperación. Las ventanas, la puerta, todo estaba sellado por una fuerza invisible. No funciona. Estamos atrapados, gritó Laura, la frustración y el miedo desbordándose en su voz, sus palabras resonando en la oscuridad.
¿Qué quieres, Nahuel?, preguntó Sara, con los ojos fijos en la figura, que ahora era apenas una silueta en la negrura, definida solo por el débil brillo del puntero. Había algo en ella, una presencia, que le decía que este no era un espíritu malicioso, sino uno herido, uno que buscaba ayuda desesperadamente. Dinos qué quieres para que puedas descansar en paz. Te ayudaremos. La figura se inclinó sobre Dani, y el puntero en su pecho brilló con más intensidad, la luz rojiza pulsando como un faro en la oscuridad. La voz, ahora con un tono de súplica mezclado con agonía, un eco de la voz de un niño, respondió: quiero que recuerden. Que lo cuenten. La que me tiene, no quiere que se sepa. Marcos se levantó, su mente corriendo a 1000 por hora, intentando unir las piezas del rompecabezas. ¿Contar qué, Nahuel? ¿Qué pasó contigo? ¿Quién es ella? ¿Qué te hizo? En ese momento, las viejas lámparas de aceite de la cabaña, que Marcos había apagado, comenzaron a encenderse y apagarse solas, frenéticamente, proyectando sombras caóticas y desorientadoras por toda la habitación. Un zumbido agudo llenó el aire, un sonido que parecía vibrar dentro de sus propios cráneos, un sonido de interferencia, de algo que luchaba por manifestarse. El puntero en el pecho de Dani brilló con una intensidad insoportable, y el cuerpo de Dani se arqueó, como si una fuerza invisible lo estuviera levantando del suelo, arrastrándolo hacia arriba. ¡Ah!, gritó Dani, por primera vez desde que había caído. Sus ojos se abrieron de golpe, pero estaban velados, mirando sin ver, sus pupilas dilatadas por el terror. Su cuerpo se retorcía como si estuviera siendo poseído. La figura oscura se disolvió en la oscuridad, desvaneciéndose en las sombras. Y el puntero se desprendió del pecho de Dani con un pop audible, cayendo sobre la tabla o ouija, que ahora flotaba a unos centímetros del suelo. La mancha en su camisa, sin embargo, permaneció, creciendo lentamente. Dani cayó de nuevo al suelo, jadeando, sus ojos rodando en sus órbitas, todavía en estado de shock. ¿Qué le pasa?, preguntó Sara, aterrorizada, intentando tocar a Dani. No lo toques, exclamó Marcos, retrocediendo un paso, con los ojos fijos en la tabla que flotaba. Había algo en el aire, una presencia que sentía más cercana que nunca. Algo que no era Nahuel. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos, ahora. Corrieron hacia la puerta de nuevo, empujando y tirando con todas sus fuerzas, la adrenalina corriendo por sus venas. Los crujidos de la cabaña se intensificaron, ahora con el sonido de madera que se astilla, de vigas que se tuercen, como si la casa misma se estuviera quejando, retorciéndose bajo una presión invisible. Las paredes parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose. «Maldita sea», gritó Marcos, dando una patada furiosa a la puerta. El sonido retumbó en la cabaña vacía, un eco de su desesperación. Un grito agudo y prolongado resonó desde el piso de arriba, un sonido tan desgarrador y lleno de pena, de furia y agonía, que le heló la sangre. No era la voz de Nahuel, ni el arrullo macabro que había escuchado Laura. Era una voz femenina, una voz de puro tormento, de dolor ancestral. «Mamá», balbuceó Laura, aferrándose a Marcos, sus ojos clavados en la escalera que conducía al segundo piso, un pozo de sombras aún más densas. La voz era tan real, tan llena de sufrimiento, que su mente se aferró al único consuelo posible. Marcos recordó entonces las historias que su abuela solía contarle sobre la cabaña, leyendas susurradas junto a la chimenea sobre una mujer que se había perdido en el bosque hace décadas, una ermitaña loca que vagaba, una leyenda que siempre terminaba con el mismo final: la mujer, enloquecida por la soledad y la desesperación, había regresado a la cabaña solo para desaparecer de nuevo, arrastrada por algo que acechaba en la oscuridad de los árboles, algo que vivía en las profundidades. Su abuela siempre lo había dicho con una sonrisa nerviosa, como si quisiera quitarle importancia, pero Marcos había visto el miedo en sus ojos cada vez que mencionaba a la mujer del pozo. «No es tu mamá, Laura»,
dijo Marcos, intentando sonar firme, pero su voz temblaba, delatando su propio terror. Es otra cosa. Es ella. La figura oscura reapareció en la parte superior de la escalera, esta vez más definida, más amenazante, más real. Era la silueta de una mujer, delgada y alta, con el cabello largo y revuelto que caía sobre su rostro, impidiendo ver sus facciones. Pero sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta, dos abismos de la nada, dos vacíos que devoraban la luz. Un aura de frío y desesperación la rodeaba, y un hedor a tierra húmeda y descomposición emanaba de ella, asfixiante, casi palpable. Ella, susurró Sara, el terror en sus ojos, la palabra un eco de la voz de Nahuel. Es ella. La que tiene a Nahuel. La mujer no se movió, solo se quedó allí, observándolos desde la oscuridad, su presencia llenando cada rincón de la cabaña. Pero el grito en el piso de arriba se hizo más fuerte, y comenzó a descender la escalera, un lamento gutural que llenaba la cabaña, un sonido de ira y un dolor antiguo, una canción de sufrimiento que perforaba sus oídos y sus almas. El puntero en la tabla ouija, ahora de vuelta en su lugar, se movió con una fuerza propia, deslizándose erráticamente sobre las letras, sin formar palabras coherentes, como si se debatiera contra una fuerza opuesta, como si Nahuel y ella estuvieran luchando por el control. La tabla vibraba, las lámparas de aceite que Marcos había apagado antes se encendieron y apagaron a su voluntad, creando un caos de luz y sombra que los desorientaba. «Quiere que se calle», susurró la voz de Nahuel, que ahora sonaba débil, casi como un eco, una voz que se desvanecía. «No quiere que se sepa la verdad». Los ojos de la figura de la mujer brillaron con una intensidad renovada, una luz maligna. Con un movimiento lento y deliberado, levantó una mano esquelética, con dedos largos y retorcidos, y la señaló. Su dedo, largo y huesudo, apuntaba directamente a Marcos. «Tú», resonó una voz femenina, gutural y rasposa, que venía directamente de la figura de la mujer. No era un susurro, era un sonido que vibraba en sus pechos, una voz que no era de este mundo, una voz antigua y llena de rencor. «Tú lo sabes. Lo que pasó. Lo que le hiciste». Marcos retrocedió instintivamente, tropezando con Dani, que seguía retorciéndose en el suelo, su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos, vacíos. El sudor frío le empapaba la espalda. Sí, lo sabía. O al menos, recordaba una parte, la parte que había intentado enterrar más profundamente. El día de la desaparición de Nahuel, Marcos había tenido un presentimiento, una sensación de que algo andaba mal, una advertencia silenciosa. Pero la emoción del juego, la adrenalina de la competencia y el deseo de ganar habían nublado su juicio. Había insistido en que Nahuel se escondiera en lo más profundo del bosque, cerca de un viejo pozo abandonado del que la abuela de Marcos siempre le había advertido. Un pozo que, decían los rumores locales, estaba maldito, el pozo de la ermitaña. ¿Qué es lo que sé?, balbuceó Marcos, con la garganta seca, su voz apenas audible. La verdad, de Nahuel, respondió la mujer, y su voz era como el crujir de hojas secas en el viento, un sonido áspero y desolador. Tú lo guiaste, a mí. Tú lo trajiste aquí. El terror se apoderó de Marcos, un terror que iba más allá de la presencia fantasmal. Él no lo había sabido, no conscientemente. Solo había querido ganar el juego, ser el líder. Pero ahora, las palabras de la mujer lo golpearon como un puñetazo en el estómago, despertando una culpa que había estado latente, enterrada bajo años de negación y de falsos recuerdos. Nahuel, siempre ansioso por complacer a Marcos, por ser aceptado, había ido a ese pozo, al lugar más temido, y Marcos, en su egoísmo infantil, no se había preocupado de buscarlo allí cuando la policía empezó a buscar. Había evitado el pozo, y había evitado la verdad, la parte de su memoria que lo inculpaba. La figura de la mujer comenzó a descender la escalera, cada paso resonando con un eco sordo, como si arrastrara cadenas invisibles.
El frío que emanaba de ella se intensificó, y el hedor a putrefacción se hizo insoportable, quemando sus fosas nasales, obligándolos a retroceder. Laura, superando el terror con un destello de su antigua lógica, se dio cuenta de algo vital. Si quiere que se sepa la verdad, entonces no nos matará. No aún. Había un destello de esperanza en sus ojos, una estrategia en medio del terror. Pero tenemos que averiguar qué pasó. ¿Quién es ella? ¿Qué le hizo a Nahuel? ¿Y por qué quiere que Marcos sepa la verdad? Sara, que había estado mirando la tabla ouija, que ahora vibraba con más fuerza y emitía un leve brillo rojizo, gritó, «Mira. Se está moviendo sola. Está escribiendo». El puntero se deslizaba sobre la tabla, formaba letras a una velocidad aterradora, como si una mano invisible, en un frenesí desesperado, intentara escribir un mensaje, una confesión. L. A. C. U. L. P. A. E. S. T. U. I. A. M. A. R. C. O. S. N. O. M. I. A. La voz de la mujer se rió, una risa áspera y seca que se convirtió en un chillido ensordecedor, llenando la cabaña con un sonido que perforaba sus oídos y sus mentes. Marcos se llevó las manos a los oídos, arrodillándose, sintiendo que su cabeza iba a explotar. La cabaña entera parecía vibrar con el sonido, las ventanas traqueteaban, las vigas gemían. De repente, una de las viejas lámparas de aceite explotó con un boom ensordecedor, esparciendo esquirlas de cristal y llamas por la habitación. Un viejo sofá cubierto con una sábana se encendió, y el fuego comenzó a extenderse por la alfombra polvorienta. El olor a humo se añadió al hedor de la cabaña, y el pánico se volvió aún más agudo, una mezcla de terror y la amenaza inminente de ser quemados vivos. «El fuego», gritó Laura, señalando las llamas que crecían rápidamente. «Tenemos que salir de aquí. Ya». Pero la mujer, ahora a mitad de la escalera, levantó ambas manos esqueléticas y una fuerza invisible empujó a Marcos, Laura y Sara hacia atrás, contra la pared opuesta, inmovilizándolos. Era como si una mano gigante e invisible los estuviera aplastando contra la madera vieja, el aire se les escapó de los pulmones. Podían ver las llamas acercándose, lamiendo las paredes, pero no podían moverse, no podían gritar. Estaban a merced de ella. «Nadie se va hasta que la historia sea contada», gruñó la mujer, su voz una amenaza palpable. «Toda la historia. Cada detalle. Cada mentira. Cada olvido». Los ojos de Marcos se posaron en Dani, que seguía en el suelo, inconsciente, pero cuyo pecho subía y bajaba débilmente. La mancha rojiza en su camisa se había extendido aún más, y ahora podía ver un líquido rojo oscuro escurriéndose por el suelo de madera, formando un pequeño charco. Marcos gritó, un grito de pura desesperación, intentando liberarse del agarre invisible, luchando por el aire. «La verdad», balbuceó Marcos, luchando por respirar, por hablar. «Dime la verdad. Te lo ruego. Todo lo que pasó. Por favor». La mujer pareció dudar por un instante, su rostro sin rasgos inclinándose hacia él, como si sopesara su súplica. El fuego se extendía por la cabaña, las llamas lamiendo las paredes y el techo, y el humo comenzaba a llenar el aire, picándoles los ojos y la garganta. La voz de Nahuel, débil y distante, susurró desde la tabla ouija, que seguía brillando tenuemente en la oscuridad: «Ayúdenme. Ella no me dejará descansar. Ella está enfadada». «La verdad», repitió la mujer, y su voz se volvió más grave, más profunda, como si la tierra misma estuviera hablando a través de ella. «La verdad es un secreto enterrado en el pozo. Venid y ved».
La mención del pozo envió un escalofrío helado por la espalda de Marcos, más frío que cualquier cosa que la mujer fantasmal pudiera conjurar. Era el pozo del que su abuela siempre le había advertido, el que se encontraba en lo más profundo del bosque, cubierto por una vieja tapa de metal oxidado y rodeado de musgo y maleza. La leyenda local decía que era un pozo sin fondo, que llevaba directamente a las profundidades de la tierra, o quizás, a algo peor, a un lugar de no retorno. Un abismo que devoraba lo que caía en él. Mientras la cabaña comenzaba a arder lentamente a su alrededor, el crujido de la madera quemándose se hacía más fuerte, y el calor se volvía insoportable, la fuerza invisible que los mantenía inmovilizados cedió. Cayendo al suelo, Marcos, Laura y Sara tosieron y se arrastraron lejos de las llamas, sus ojos irritados por el humo, sus gargantas ásperas. Dani seguía inmóvil, su respiración superficial, la mancha rojiza en su pecho extendiéndose inexorablemente, oscura como la noche. El pozo, jadeó Marcos, incorporándose a duras penas, el pánico y la determinación mezclándose en su voz. «Nahuel, ¿lo tiraste al pozo? ¿Estás ahí?» La mujer fantasmal en la escalera se rió, una risa seca y chirriante que resonó en el aire caliente y ahumado. «No, yo, lo encontré. Él, vino a mí. Un regalo, del bosque». Su voz era una mezcla de resentimiento y una extraña, posesiva melancolía. No era un asesinato. Era algo más complejo, algo más perturbador. Laura, tosiendo, se puso de pie, su mente racional luchando por procesar la locura que los rodeaba, intentando encontrar un patrón, una explicación, incluso en el caos. «Si nos dices la verdad, nos iremos. Te lo prometo. No diremos nada a nadie. Dejaremos que descanses». La mujer ladeó su cabeza sin rostro, y un suspiro fantasmal, lleno de un antiguo dolor y una profunda soledad, llenó la cabaña, un lamento que parecía venir de un tiempo muy lejano. «No, se irán, hasta que, hayan visto. Hasta que, sientan. Hasta que, comprendan». Las llamas lamían las paredes, el calor se intensificaba, y el crujido de la madera quemándose se sumaba al coro de lamentos y susurros que emanaban de las paredes. El puntero de la ouija, que habían dejado olvidado en la cabaña en llamas, se movía erráticamente sobre la tabla, deletreando palabras sueltas que no formaban una frase coherente: frío, oscuro, abajo, sola, esperando. «Está, en el pozo», susurró Sara, sus ojos fijos en la mujer fantasmal, sus palabras un eco de la tabla. «Ella está en el pozo. Y Nahuel también. Están atrapados allí». De repente, la figura de la mujer se desvaneció, disolviéndose en el humo y las sombras. Pero su presencia no desapareció. En cambio, el aire se volvió más denso, el frío se intensificó, y el hedor a tierra y descomposición se hizo insoportable, asfixiante. Era como si la cabaña entera hubiera sido invadida por su esencia, por su desesperación, por su dolor. La cabaña, ahora, era la mujer. «La puerta», gritó Marcos, corriendo hacia ella de nuevo, la desesperación dándole una fuerza renovada. Esta vez, el picaporte cedió con un chasquido. La puerta se abrió, revelando la oscuridad impenetrable del bosque exterior, un manto de sombras que parecía más profundo y más frío de lo que recordaban. «Fuera. Todos fuera», gritó Marcos, agarrando a Dani del brazo y arrastrándolo, a pesar de su inconsciencia, su cuerpo sorprendentemente liviano. Sara y Laura lo siguieron de cerca, tosiendo por el humo y respirando el aire helado del exterior, sintiendo un alivio momentáneo al salir de la cabaña, pero sabiendo que la amenaza no había terminado. El momento en que cruzaron el umbral, el fuego en la cabaña pareció intensificarse repentinamente, como si la casa misma respirara un último aliento llameante de furia. Las llamas se alzaron más allá del tejado, iluminando el bosque con una luz macabra, proyectando sombras danzantes y distorsionadas. El crujido de la madera quemándose se convirtió en un rugido, y el olor a humo quemado se extendió por el aire.
Corrieron sin rumbo fijo por el bosque, tropezando con raíces y rocas ocultas en la oscuridad, guiados solo por el instinto de supervivencia. El aliento gélido de la mujer fantasmal los seguía de cerca, un frío que se aferraba a su piel, una sensación de ser perseguidos, de no estar solos. Los susurros se hicieron más claros, como si la voz de Nahuel estuviera justo detrás de ellos, una súplica constante, un gemido de ayuda. El pozo, jadeó Laura, que milagrosamente no se había quitado sus gafas. Tenemos que ir al pozo. Es lo que quiere que hagamos. Es el único camino. Su mente, aunque aterrorizada, seguía buscando la lógica, la única forma de acabar con esto. Marcos dudó por un instante. El pozo era el lugar de sus peores pesadillas, el lugar que había evitado durante años, el epicentro de su culpa. Pero la lógica de Laura era innegable. Si querían que la pesadilla terminara, tenían que enfrentar la verdad, por horrible que fuera. Por aquí, dijo Marcos, guiándolos a través de la densa vegetación, que parecía crecer y enredarse para detenerlos. Conocía el camino, a pesar de los años, a pesar de los cambios en el bosque. Era un lugar que, por más que intentara borrarlo, siempre estaría grabado en su memoria, un punto negro en el mapa de su infancia. El bosque, bajo la luz rojiza y parpadeante de la cabaña en llamas, parecía una caricatura infernal. Los árboles se alzaban como esqueletos retorcidos, sus sombras bailando y alargándose, creando figuras monstruosas que parecían extenderse para atraparlos, para engullirlos. El aullido del viento se mezclaba con los lamentos que emanaban de la cabaña, y el olor a humo quemado se sumaba al hedor de la descomposición y la tierra húmeda. Llegaron al claro. Allí estaba, medio oculto entre la maleza crecida, el viejo pozo. Una tapa de metal oxidado, cubierta de musgo y hojas secas, lo sellaba. El óxido había corroído los bordes de la tapa, y por las grietas se escapaba un vapor frío y denso, con un olor nauseabundo a tierra húmeda y algo más. Un olor dulce y rancio, como el de una flor podrida. Aquí es, dijo Marcos, su voz apenas un susurro, lleno de una resignación fatalista. La imagen de Nahuel, sonriente y confiado, apareciendo en su mente, la última vez que lo había visto, corriendo hacia el bosque. Aquí es donde se perdió. Donde yo lo dejé. Sara se arrodilló junto al pozo, tocando la tapa oxidada con un dedo tembloroso, sintiendo el frío a través de ella. Ella está aquí. La siento. Es una presencia, antigua. Llena de dolor. Y de ira. Y de una soledad que lo consume todo. De repente, la tapa del pozo comenzó a vibrar, un sonido metálico y chirriante que les puso los pelos de punta. El óxido se desprendía, y el vapor frío se hizo más denso, envolviéndolos, cegándolos por un momento. Una fuerza invisible, poderosa y helada, comenzó a levantar la tapa del pozo, lentamente, con un lamento metálico que parecía el gemido de una criatura atrapada, un quejido de siglos de encierro. «Aléjense», gritó Marcos, arrastrando a Laura y Sara lejos del pozo, empujándolas hacia atrás, sabiendo que lo que sea que saliera de allí, no sería algo bueno. La tapa se levantó por completo, girando en el aire antes de caer con un estruendo sordo en el suelo, levantando una nube de polvo. Un pozo de oscuridad absoluta se abrió ante ellos, un abismo negro del que emanaba un frío indescriptible y un hedor a descomposición tan intenso que les revolvió el estómago. Podían sentir el vacío, la profundidad insondable del agujero, una boca abierta al inframundo. Y de ese abismo, comenzaron a subir. No fue una forma definida al principio. Fue un eco, un lamento fantasmal que se hizo cada vez más fuerte, un murmullo de voces superpuestas, de sollozos y gritos ahogados. El aire alrededor del pozo se onduló, y de la oscuridad más profunda, una niebla verdosa y luminiscente comenzó a ascender, arrastrándose hacia ellos, como una mano putrefacta extendiéndose desde la tumba. «Es ella», dijo Sara, con los ojos fijos en la niebla, su voz un susurro cargado de pavor y comprensión. «La que lo tiene. La que lo espera».
La niebla se solidificó, lentamente, revelando la silueta de una mujer. No era la figura etérea que habían visto en la cabaña. Esta era más densa, más real, pero al mismo tiempo más grotesca, más repulsiva. Su cabello largo y enredado parecía estar hecho de musgo y tierra, su piel era pálida y agrietada, cubierta de llagas que parecían marcas de tiempo. Sus ojos eran dos pozos negros, sin pupilas ni iris, solo oscuridad, dos vacíos que devoraban la luz. Llevaba un vestido andrajoso que parecía estar hecho de hojas secas y barro, fusionándose con el bosque, con la tierra. Era la personificación del bosque, la encarnación de la desesperación, la putrefacción y el olvido. Se atrevieron a venir, gruñó la mujer, su voz una cacofonía de susurros y ecos de lamentos, un sonido que arañaba sus almas. Se atrevieron a molestar mi descanso. Mi soledad. Mi posesión. ¿Quién eres?, preguntó Laura, su voz ahora firme, la lógica regresando, no para negar la realidad, sino para entenderla, para desentrañar el misterio. ¿Y qué le hiciste a Nahuel? ¿Por qué lo tienes? La mujer extendió una mano huesuda, sus dedos largos y espantosos, y un hedor a tierra y raíces mojadas se intensificó, un olor a muerte y a vida que se consume. Soy la que guarda los secretos. La que consume lo olvidado. La que se aferra a lo que le pertenece. Su voz adquirió un tono de resentimiento profundo, de una injusticia antigua. Ellos me encerraron aquí. Me dejaron morir de hambre. Y sed. Y soledad. Por miedo. Por ignorancia. Y me olvidaron. Marcos recordó las viejas historias, las leyendas de un pueblo cercano que había sido abandonado hacía décadas, el pueblo viejo. Las historias de una mujer, una ermitaña, que había vivido en el bosque, acusada de brujería y finalmente arrojada a ese pozo por los aldeanos temerosos, para purificarla del mal. Una historia que creían una fábula, un cuento de viejas para asustar a los niños. ¿Eres la ermitaña?, preguntó Marcos, con la boca seca, la revelación golpeándolo con la fuerza de un puñetazo. Mi nombre se perdió con el tiempo. Lo borraron, respondió la mujer, y una risa seca y chirriante escapó de sus labios agrietados, un sonido de resentimiento puro. Pero sí. Soy la que ellos abandonaron. Y Nahuel, él fue un regalo. Un compañero. Mi único compañero en esta oscuridad infinita. La verdad, fría y cruel, se reveló ante ellos con una brutalidad demoledora. Nahuel no se había perdido. No se había caído al pozo por accidente. Él había sido atraído por algo. Por ella. Por la desesperación y la soledad de Elara, la ermitaña olvidada. ¿Lo tomaste?, preguntó Sara, con los ojos llenos de horror y de una profunda pena. La mujer asintió lentamente, su cabeza sin rasgos definidos moviéndose en la oscuridad. Él me encontró. Él fue mi luz. Mi compañía. Mi único consuelo en esta prisión de sombras. Hasta que, ustedes, vinieron, y me lo recordaron. Y ahora, no me dejarán descansar. No me dejarán tenerlo. No dejarán que él se quede. El puntero de la ouija, que habían dejado olvidado en la cabaña en llamas, se elevó de la oscuridad, flotando en el aire, como si fuera llamado por una fuerza invisible. La tabla entera se levantó, girando lentamente, y aterrizó suavemente a los pies de la mujer, como si la hubiera invocado, como si la tabla fuera un puente entre ellos y el abismo. Él quiere irse, susurró la voz de Nahuel, débil y distante, emanando de la tabla, una voz llena de súplica. Ayúdenme a irme. Ella no me dejará. No me dejará descansar. La mujer se giró, y una furia inmensa se apoderó de ella, una furia nacida del dolor y el miedo a la soledad. Sus ojos oscuros brillaron con una luz rojiza, como brasas incandescentes, y la niebla verdosa que la rodeaba se expandió rápidamente, engullendo el claro,
la oscuridad devorando la tenue luz del amanecer. Silencio. Tú, eres mío. No puedes irte. Eres mi consuelo. Mi prisionero. El suelo comenzó a temblar violentamente, y las raíces de los árboles cercanos se retorcieron, como si la tierra misma estuviera viva y en agonía, quejándose. Los árboles se inclinaron y gimieron, sus ramas crujiendo, y algunas cayeron al suelo con estruendo. Marcos, Laura y Sara cayeron al suelo, el impacto de la vibración ensordeciéndolos, el miedo paralizándolos. Dani, que seguía inconsciente, comenzó a levantarse del suelo, con movimientos lentos y espasmódicos, antinaturales. Su cuerpo se contorsionaba de una manera inquietante, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, sus huesos crujían. Sus ojos seguían velados, pero un brillo verdoso comenzó a emanar de ellos, una luz sobrenatural que no era de este mundo. La mancha rojiza en su pecho se había vuelto negra, y ahora parecía sangrar un líquido oscuro y viscoso, como tinta. Dani, gritó Sara, arrastrándose hacia él, una desesperación absoluta en su voz. Pero Dani no era Dani. Era un recipiente. Su voz, cuando habló, era la voz de Nahuel, pero distorsionada, como si luchara por salir de una prisión, una voz que era a la vez infantil y antigua. Ella, me tiene, atrapado. En, la oscuridad. En, el pozo. No puedo, salir. La mujer, ahora de pie sobre la tabla ouija, que parecía brillar con una luz propia, extendió sus manos huesudas hacia Dani, y la niebla verdosa lo envolvió por completo. Dani, o la cosa que lo habitaba, comenzó a levitar, elevándose lentamente en el aire, su cuerpo retorciéndose en agonía, sus gritos inaudibles. Él, es mío, gruñó la mujer, con una voz llena de posesividad, de una furia ancestral. Mi compañía, en esta soledad eterna. No me lo quitarán. Marcos se levantó, la desesperación llenando su pecho, el peso de la culpa aplastándolo. Recordaba a Nahuel, al niño risueño, al amigo leal que siempre había buscado su aprobación. La culpa que había arrastrado durante años se transformó en una furia fría, una determinación inquebrantable. No, gritó Marcos, con una voz que encontró una fuerza que no sabía que tenía. No te lo llevarás. Él tiene que descansar. Tiene que ser libre. Ya es suficiente. El puntero de la ouija se elevó de la tabla y flotó directamente hacia Marcos. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, una inspiración súbita, ¿qué pasaría si? Sin dudarlo, extendió la mano y agarró el puntero. Era frío, helado, y una descarga eléctrica lo recorrió, como si la energía del pozo y de la mujer lo atravesaran. Al tocarlo, las imágenes se precipitaron en su mente, un torbellino de oscuridad, el llanto de un niño, la voz de la mujer gritando, una sensación de encierro, de frío, de vacío. Y luego, una imagen clara, vívida, terrible, Nahuel, vivo, cayendo al pozo, llamando su nombre, y la figura de la mujer, que no era fea en aquel entonces, sino triste, demacrada por el hambre y la soledad, observándolo con una especie de anhelo, de esperanza. Ella no lo había matado. Lo había salvado de la caída, y luego, en su desesperación, lo había mantenido. La había mantenido cerca. Ella. No lo mató, susurró Marcos, sus ojos abiertos por la revelación, por la verdad que le quemaba la garganta. Ella solo quería compañía. Lo ha mantenido vivo, de alguna manera. Lo ha protegido de la muerte, pero lo ha atrapado. La mujer rugió, un sonido que vibró en la tierra misma, un sonido de ira y de miedo. Mientes. Él es mío. Tú lo olvidaste. Tú lo trajiste a mí. Ahora lo dejarás. Lo recordamos ahora, dijo Laura, poniéndose de pie junto a Marcos, su voz sorprendentemente firme, a pesar del terror. Y la verdad es que tú lo has atrapado. Y él quiere ser libre. Y tú también. Sara, arrastrándose hacia Dani, que ahora flotaba a unos centímetros del suelo,
extendió una mano y tocó su rostro. La piel de Dani estaba helada, pero el calor del cuerpo de Sara pareció encender una chispa, una conexión. La voz de Nahuel, ahora un poco más fuerte, más clara, resonó desde el cuerpo de Dani: ayúdenme a salir a la luz. Por favor. Marcos, con el puntero de la ouija en la mano, sintió una oleada de energía, un poder extraño que parecía emanar del puntero. Miró a la mujer, que ahora parecía más desesperada que furiosa, una criatura de dolor y de soledad, atrapada entre mundos, que había encontrado consuelo en la presencia de Nahuel. Pero su posesividad lo había convertido en su prisión, y la de ella misma. «Podemos ayudarla», dijo Marcos, dirigiendo sus palabras a Laura y Sara, sus ojos llenos de una comprensión dolorosa. «Podemos ayudarla a encontrar la paz. Y así, Nahuel podrá descansar». Laura asintió, comprendiendo la lógica que ahora trascendía la ciencia. Si la mujer era liberada de su tormento, quizás liberaría a Nahuel. Sara, con los ojos llenos de compasión, también asintió. «¿Qué quieres para descansar?», le preguntó Marcos a la mujer, sosteniendo el puntero de la ouija como un arma, como una llave. «Dinos qué quieres. ¿Un nombre? ¿Una historia contada? ¿Un recuerdo? ¿Un perdón?». La mujer se quedó inmóvil, y la niebla verdosa alrededor de ella se agitó, como si dudara. La voz, ahora una mezcla de lamento y esperanza, débil pero audible, respondió: «Quiero que me recuerden. Que sepan mi nombre. El que me arrebataron. El que olvidaron». Marcos miró el puntero en su mano. La tabla ouija, tirada en el suelo, era la única conexión entre ellos y el mundo de los espíritus, el único puente hacia la verdad. «No sabemos tu nombre», dijo Laura. «Dínoslo. Lo diremos. Lo escribiremos. Lo recordaremos». La mujer alzó una mano y un tenue resplandor comenzó a emitir desde su pecho, una luz pálida y fantasmal que luchaba por salir de la oscuridad. La luz se expandió, y con ella, un susurro comenzó a formarse en el aire, una melodía apenas audible, como un viejo lamento de cuna. «Mi nombre es Elara. Elara. La ermitaña. La mujer olvidada en el pozo. La mujer que había sido condenada a la soledad eterna por el miedo y la ignorancia de los hombres». En ese momento, el cuerpo de Dani comenzó a descender lentamente al suelo. La niebla verdosa que lo envolvía se desvaneció, y el brillo verdoso de sus ojos se apagó. Cayó al suelo con un golpe sordo, volviendo a la inconsciencia, la mancha negra en su pecho disminuyendo, como si la energía que la alimentaba se estuviera disipando. «Elara», repitió Sara, con una voz suave, llena de empatía, como si pronunciar el nombre le diera paz. «Te recordaremos, Elara. Tu historia será contada». Un suspiro, lleno de alivio y tristeza, escapó de la mujer. La luz en su pecho se intensificó, y la niebla verdosa que la rodeaba comenzó a girar, formando un torbellino a su alrededor. Elara, la figura de la mujer, comenzó a desvanecerse, su forma se volvió etérea, sus contornos se difuminaron, como si se disolviera en el aire, no como una desaparición, sino como una liberación. «Gracias», susurró Elara, y su voz, por primera vez, sonó clara, sin ecos ni lamentos, solo gratitud. «Gracias por recordar. Gracias por mi libertad. Y por la suya». Y con un último brillo de luz, Elara se disolvió por completo, el torbellino de niebla verdosa se elevó hacia el cielo nocturno y desapareció, como una estrella fugaz. El frío alrededor del pozo se disipó, y el hedor a descomposición se desvaneció, dejando solo el aire fresco y el olor a tierra mojada, a pino, a naturaleza. El bosque, por fin, parecía respirar en paz. El silencio que siguió a la desaparición de Elara no era el silencio opresivo de antes, cargado de miedo, sino uno de alivio, aunque teñido de una profunda inquietud y de la pesadez de la experiencia vivida.
Los aullidos del viento se habían calmado, el crujido de los árboles se había silenciado, y el fuego de la cabaña, que antes rugía con furia, ahora se había reducido a un mero brasero distante, sus llamas devorando los últimos restos de la estructura con un crepitar suave y melancólico. Una columna de humo se alzaba hacia el cielo grisáceo del amanecer. Marcos soltó el puntero de la ouija, que cayó al suelo con un clac ligero, un sonido trivial después de todo el horror, y se derrumbó de rodillas junto a Dani. El líquido negro en su pecho había desaparecido por completo, dejando solo una marca oscura, como si algo hubiera sido quemado en su piel, una cicatriz perenne. Dani seguía inconsciente, su respiración aún superficial, pero regular, un indicio de vida. Dani. Dani, ¿estás bien?, susurró Sara, arrodillándose a su lado, sus manos explorando su rostro, su cuello, buscando alguna señal de que la pesadilla había terminado para él también. Laura, aún tambaleándose por la experiencia, se sentó pesadamente en el suelo. Sus gafas estaban torcidas, y sus ojos, que antes habían sido la encarnación de la lógica fría, ahora reflejaban una vulnerabilidad inmensa, una comprensión de que el mundo era mucho más vasto y aterrador de lo que jamás había imaginado. No puedo creer lo que acaba de pasar. Esto no puede ser posible. Mi mente no puede procesarlo. Pero lo fue, Laura, dijo Marcos, su voz ronca, pero con una nueva convicción. Miró el pozo, luego la tabla ouija en el suelo, que ahora parecía inerte, un simple objeto de madera. Lo vimos. Lo sentimos. Y Dani, él fue parte de eso. Él fue el puente. Pasaron varios minutos en silencio, el sonido de la cabaña ardiendo en la distancia como un recordatorio sombrío de la noche que habían vivido. Poco a poco, la oscuridad comenzó a ceder ante el primer indicio del amanecer. Una franja de luz gris se asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos azul claro y rosa pálido, anunciando un nuevo día que se sentía extrañamente distante de ellos. El aire se volvió más fresco, el rocío cubriendo las hojas de los árboles. El terror de la noche se disipaba con la luz, pero la pesadilla, el trauma, se había arraigado profundamente en sus almas. Aquello los había marcado para siempre. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Marcos, con una nueva urgencia, levantando a Dani en sus brazos. Dani era más ligero de lo que parecía, frágil. Marcos se preguntó cuánta fuerza le quedaba a su amigo después de lo que había soportado, de haber sido un recipiente para dos almas atormentadas. La marca en su pecho, ahora visible a la luz del día, era una cicatriz oscura y circular, que siempre sería un recordatorio silencioso de la noche en el bosque. Laura y Sara lo ayudaron, y juntos, arrastraron a Dani, su cuerpo inerte, de regreso al SUV. El viaje de regreso fue un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar de las ramas bajo las ruedas y la respiración superficial de Dani. Ninguno de ellos habló de lo que había pasado. No sabían cómo. Las palabras parecían insuficientes para describir el horror, la revelación, la conexión con lo sobrenatural que había cambiado sus vidas irrevocablemente. Al llegar a la civilización, el primer pueblo que encontraron a medida que el sol se elevaba, Marcos condujo directamente al hospital más cercano. Explicaron que Dani había sufrido una insolación y se había desmayado en el bosque, una historia fabricada para sonar lo más creíble posible. Los médicos lo examinaron, y aunque no encontraron nada físicamente grave más allá de la deshidratación y el agotamiento extremo, el misterio de la marca en su pecho y su estado de inconsciencia los dejó perplejos. Lo mantuvieron en observación, atribuyéndolo a un shock traumático. Mientras esperaban en la sala de espera del hospital, el sol ya estaba alto en el cielo, y el mundo exterior parecía ajeno a la oscuridad que habían experimentado. La gente pasaba, riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales. Para Marcos, Laura y Sara, esa normalidad se sentía como una burla, como si estuvieran en una dimensión paralela. Tenemos que contarlo, dijo Sara de repente, rompiendo el silencio, sus palabras resonando en la sala. Sus ojos, aunque cansados,
brillaban con una nueva determinación, una misión. Nahuel quería que la verdad se supiera. Y Elara, ella quería que la recordaran. Lo prometimos. Laura asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto en el techo. Sí. Pero, ¿quién nos creería? Sonará a locura. Nos encerrarían. No importa si nos creen o no, dijo Marcos, su voz grave, con una nueva autoridad. Lo importante es que nosotros lo sabemos. Y que Nahuel y Elara, de alguna manera, encuentren paz. Es nuestra responsabilidad ahora. La culpa que había cargado durante años, el peso de haber olvidado a Nahuel, ahora se sentía diferente. Había una nueva responsabilidad, un deber que los ataría para siempre. Decidieron escribir la historia, cada uno contribuyendo con su perspectiva, sus recuerdos fragmentados, sus miedos más profundos, sus propias revelaciones. Lo escribieron en un cuaderno viejo que habían encontrado en la cabaña, antes de que se quemara por completo, un milagro que hubiera sobrevivido. Una narrativa detallada de la noche, de la ouija, de Nahuel, de Elara y del pozo. Lo guardaron, un secreto compartido, un testimonio a lo que habían vivido, un pacto sellado por el terror. Los días siguientes fueron difíciles. Dani se recuperó lentamente, pero cuando despertó, no recordaba nada de lo sucedido después de que el puntero se incrustó en su pecho. Solo tenía un vago recuerdo de una pesadilla intensa y un dolor punzante en el pecho. La marca, sin embargo, permaneció. Una cicatriz oscura y circular, que siempre sería un recordatorio silencioso de la noche en el bosque. Y a veces, en sus sueños, susurraba un nombre que no conocía, Elara. Marcos, Laura y Sara intentaron seguir con sus vidas, pero la experiencia los había cambiado fundamentalmente. Marcos, antes un provocador imprudente, ahora era más reflexivo, más consciente de las fuerzas ocultas que podían existir en el mundo, más humilde. Laura, la científica escéptica, había aprendido que hay misterios que la lógica no puede explicar, y su visión del mundo se había ampliado, aunque con un nuevo miedo, una nueva fascinación. Sara, la curiosa y espiritual, se había vuelto más cautelosa, pero también más receptiva a lo espiritual, con un respeto renovado y una profunda reverencia por lo desconocido, y una empatía inusual por las almas perdidas. La amistad entre ellos se había fortalecido, forjada en el fuego del terror compartido. Compartían un vínculo que nadie más podría entender, una experiencia que los había marcado para siempre, un secreto que los uniría en el silencio. Volvieron a visitar el lugar de la cabaña meses después. Solo quedaban cenizas y la chimenea de piedra ennegrecida, solitaria y fantasmagórica, una cicatriz en el paisaje. El pozo estaba allí, con la tapa de metal de nuevo en su lugar, aunque Marcos no recordaba haberla cubierto. No había rastro de la ouija, ni de la niebla verdosa. El bosque parecía tranquilo, como si nunca hubiera albergado tal oscuridad, como si hubiera absorbido el horror. Pero a veces, en las noches más silenciosas, Marcos juraba escuchar un susurro en el viento, un eco distante que lo llamaba por su nombre, mezclado con la risa de un niño, un eco de Nahuel. Y Laura, en sus momentos más tranquilos, a veces sentía un frío inexplicable en su hombro, como una mano helada que se posaba sobre ella, seguida de un susurro casi inaudible, gracias por recordar. Y Sara, cada vez que miraba las estrellas en una noche clara, se preguntaba si Elara y Nahuel finalmente habían encontrado su paz, si sus almas habían sido liberadas, o si todavía deambulaban por los reinos entre la vida y la muerte, un eco eterno en la oscuridad, esperando que su historia fuera contada una y otra vez, para que nadie volviera a olvidarlos. El cuaderno, con la historia escrita en sus páginas, se guardó en un lugar seguro, un testimonio silencioso de la noche en que un simple juego de ouija les abrió la puerta a una verdad que preferían no haber conocido, y a un terror que jamás olvidarían. La historia de la sesión olvidada, que ahora por fin había sido recordada y susurrada al mundo. Y así, amigos, es como una noche de aburrimiento de verano se convirtió en la experiencia más aterradora y reveladora de nuestras vidas.
Lo que vivimos en esa cabaña nos cambió para siempre, y el eco de esa ouija sigue resonando en nuestras mentes. Si esta historia les ha puesto los pelos de punta, les agradecería muchísimo que dejen un me gusta en el video, se unan a nosotros para no perderse futuras narraciones de terror, y me dejen un comentario aquí abajo contándome si ustedes creen en estas cosas o si alguna vez han tenido una experiencia similar. Cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Compartan esta historia con quien creen que podría soportarla. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Recuerden, a veces, lo que está olvidado, solo está esperando ser recordado.